Paz y bien, hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos nuevamente con nosotros en este espacio para meditar la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios nos tiene preparado en su plan divino para nuestra propia salvación, ¿verdad? Pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos vaya diciendo, nos vaya iluminando, abriendo la mente para entender mejor esta bendita palabra de Dios. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este día estar compartiendo tu palabra. Te pedimos envíes tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento, Señor, para entender tu palabra y poderla compartir con nuestros hermanos. Te pedimos que tu misericordia se derrame sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que no seamos ocasión de pecado, que no seamos tentación para los demás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Bueno, pues como decía ahorita yo en la oración, creo que yo quiero empezar esta reflexión pidiéndole al Señor, y creo que lo deberíamos de pedir todos los días, de decirle al Señor: líbrame del pecado y líbrame de ser ocasión de pecado para los demás. Porque como dice, sabemos que la tentación en sí no es pecado, el pecado es caer en la tentación, ¿verdad? Como decía un sacerdote hace unos días que lo escuchaba yo, decía que la tentación para nosotros es como el termómetro para saber cómo estamos en la gracia, cómo estamos caminando en santidad. Y pues nosotros sabemos que a veces, directa o indirectamente, a veces somos ocasión de pecado para otras personas. Porque, por ejemplo, yo reflexionaba, pues si yo tengo diabetes y yo sé que yo no puedo comer azúcar, que yo no puedo comer ciertos alimentos, y si en mi casa voy a tener pura Coca-Cola y voy a tener puras cosas que me hacen daño, pues yo misma me estoy creando esa tentación. Yo misma estoy poniendo esa tentación en mí. Entonces debo de evitarla. Porque aunque la tentación no sea pecado, pues es mejor evitarlo. Es mejor no tener algo que nos llame por la atención, porque el ser humano así es fácilmente, desgraciadamente, para las cosas que no nos convienen, las caemos más fácil que para las que sí nos convienen. Y es lo que yo reflexionaba, porque, y a veces no precisamente de mí, a veces por una persona que queremos, por ejemplo, mi esposo, mi hijo, mi hermano, mi persona más próxima. Si yo sé que, por ejemplo, es alcohólico, pues yo no lo voy a llevar a un antro, como le dicen hoy, que sé que lo que más se vende es alcohol. Aunque yo lo quiera, pues no, pues es que fui con él para estar un rato con él, para que se distraiga, para que esté bien, pero no. Sé que sea lo que sea, aunque se enoje conmigo, sé que le voy a causar un daño. Y sé que yo estoy siendo piedra de tropiezo para eso. Entonces, mucho que reflexionar en eso. Sí. Bueno, y hay que, ahorita que decía el ejemplo de la diabetes, hay que meditar de que es tentación y que no es pecado la tentación, pero caer en el pecado, en esa tentación sí es pecado, aunque sea una Coca-Cola, porque estamos tentando al Señor en su misericordia. Porque si yo tengo diabetes, pues
voy a aumentar el azúcar Sí. a punto de que tal vez me pueda morir. Sí, ajá, Entonces, y está el pecado de gula, que también como que no le hacemos mucho caso, o pero nos es el importa que muy menos poco. confesamos. Sí, Dijo entonces como quiera es pecado. Bueno, yo también así lo veo las tentaciones como una pregunta más, que si pasamos esa tentación es una palomita, como cuando nos hacían el examen en la escuela, ¿verdad? Para mí ya veo la vida como un examen aquí en la tierra, que las tentaciones son esas preguntas que nos hace el Señor, que recordemos que el tentador es el diablo, ¿verdad? Dios permite todas esas tentaciones precisamente para lo que decía usted al principio, para darnos cuenta, para conocernos nosotros mismos, caminar en la santidad, como decía usted. Y si la pasamos la tentación, bueno, yo por mí he pasado tentaciones y yo digo, ¡ay, lo logré! Sí. O sea, es una palomita y yo digo, wow, lo logré. Sí. Me siento feliz y contenta y yo pienso que el Señor va a estar más feliz y contento también conmigo. Sí. Entonces, es como un examen para conocernos a nosotros mismos y para vivir en la vida eterna. Pero Jesús dice, pero hay de aquel que haga caer en tentación a otro o en ocasión de pecar a otro, que las provoca esas tentaciones, o sea, como dando a entender como que intencionalmente hacer caer. Entonces eso ya es trabajar para el maligno, porque si las provoca, quiere decir que ya no está en el Señor Jesús, nuestro Salvador. Ya está siendo cómplice del otro. Ya está siendo cómplice del otro, ya le abrió las puertas al mal, y por eso dice, más le valdría ponerse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me recordaba en otro texto del Evangelio que dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Al revés lo dice, primero está en la mano, pero bueno, en este caso dice, o sea, todo tu ser, porque todo tu ser está contaminado del pecado. Entonces más me valdría a mí, si soy ocasión de pecado, arrojarme con esa piedra de molino al mar para no tentar a los demás y no llevarme a los otros al pecado. Y es que ahora en esta vida el pecado ya no lo vemos como pecado, porque ya mucha gente practica o practicamos ese pecado. Por ejemplo, el adulterio, la homosexualidad. O sea, hay tantos pecados públicos que ya lo vemos como que todo mundo lo hace, y ¿por qué yo no? O sea, el que no lo hace pues ya es una persona rara. Los jovencitos pues ya practican la sexualidad a muy temprana edad, y uno se burla del otro, de que tú todavía eres virgen. O sea, ya lo vemos tan mal. Ya lo malo, ya lo malo, bueno y lo bueno malo. Sí, entonces ojalá que este evangelio nos ayude a meditar en dónde estamos, y que leamos la palabra de Dios para conocer lo que a Dios le agrada, qué es pecado, qué le ofende a Dios. Y fíjate, más adelante dice que si tu hermano te ofende y 7 veces te pide perdón, 7 veces lo perdones. Pero habla también de que reprender con amor. A veces creemos, es que yo no le voy a decir nada porque no, para que no. Es reprenderlo con amor, claro. Y sí perdonarnos como el Señor nos perdona siempre. Pero más adelantito dice, aumentanos, Señor, la fe. Y sabemos que las verdades teologales son fe, esperanza y caridad, y que son dones que Dios nos da. Entonces no se puede decir tengo poquita fe o tengo mucha fe. No, o la tienes o no la tienes. Por eso él hace comparación de ese pequeño grano de mostaza. O sea, imagínense si tuviéramos esa fe tan pequeñita, pero ya tendríamos fe, aunque fuera tan chiquita. Y es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, aumentanos, Señor, la fe. Y la fe pues también viene de la predicación, y la mejor predicación que tenemos es esta. Es el mismo Señor. Entonces, qué fácil es adquirir la fe de veras, nomás si meditamos esta palabra y de verdad sabemos qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Exactamente, es que quizás algunas personas, o nuestros hijos principalmente, o el esposo, sea nosotros la única Biblia, el único evangelio que van a
a ver, a leer, porque ellos no leen la palabra de Dios, pero nuestro testimonio de vida sea lo único que tienen, la única imagen de Dios que tienen. Entonces, si nosotros estamos viviendo en pecado, en adulterio, en cosas desordenadas que a Dios no le agrada, eso es lo único que van a tener, la imagen de Dios en nos nosotros. vamos a hacer caer en pecado por la imagen que les estamos dando. O sea, dice San Pablo, somos la carta de Dios, somos una carta de presentación de Dios, entonces nuestro testimonio va a arrastrar. Dicen que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra y arrastra hasta la basura, como un río cuando va muy fuerte, que llueve y que hay la tormenta. corriente. La corriente arrastra hasta la basura, entonces así como el testimonio arrastra, con un buen testimonio también el mal testimonio va a arrastrar y nos vamos a llevar a nuestros hijos para empezar. Y si no, pues a los que estén a nuestro, si no tienes hijos, si eres un joven, si vendes droga, si todo eso vas a llevar a todos los que estén a tu alrededor. Sí, y ojalá que confiemos en el Señor. Ojalá que sí, porque de veras dice que vamos a ser llamados por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Entonces, que el Señor nos ayude. Ojalá que sí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.